Bien, señores, nosotros vamos a hablar con Santiago Moquete, pero quisiéramos, antes de hablar con Santiago Moquete, de hacer un comentario que se nos queda y además queremos hacerlo solo. Y es lo siguiente: se me acerca una persona común, es decir, no es un hombre de los medios, no es un político, un ser humano de eso que se le acerca a uno. Mira, Julito, tal, y me dijo algo que yo quiero decirle que es cierto, no es una figura para yo decir eso. Me dijo, mira, si Luis Abinader se equivoca, se jodió el país. Porque si un candidato se equivoca y pierde, no importa. Pero si se equivoca el que ganó, nos jodemos todos. Digo, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Dice, mira, estos gobiernos que surgen de alianzas son difíciles. Observa que a nivel del mundo siempre terminan peleándose. Porque es una alianza de desiguales, no es de... Si fuera de iguales, estuvieran desde un principio aliados. Y esta no es una excepción. Digo, sí, pero ahora me dice, se equivoca. Dice, si Luis Abinader a los 4 pilares que lo soportaron en la campaña, los trata iguales y le pone demasiado atención a Leonel Fernández. Leonel Fernández es tan o más acusado que Danilo, porque fue el que más gobernó. Segundo, a los bichini que tienen sus intereses muy específicos. A esa gente no hay que preguntarle lo que quieren porque todo el mundo sabe lo que quiere. Tercero, a participación ciudadana, que es un problema que él tiene que entender porque son intereses norteamericanos que esos intereses les permiten también cobrar en pesos. Oigan bien, tienen que llevar a cabo los programas de USAID, pero ellos les permiten cobrar en pesos. ¿Qué significa eso? Que les permiten coger un pedazo del poder y jugar con eso. Así que cobran 2 veces. Digo, y el cuarto dice, a ese es que tiene que hacerle caso. Digo, ¿a quién? Hipólito Mejía. Si Luis no le hace caso a Hipólito, se jode. Y hasta ahora le está haciendo caso. Pero no es que le ponga Diamorfa o que le ponga Carolina de alcaldesa. No. O al jefe de agricultura. Es algo más, porque aunque Hipólito perdió unas elecciones, porque se equivocó, no quiere decir que no aprendió. Y esos errores no lo va a repetir. Y una cosa es ser dueño de medio país, y otra cosa es dirigir el país y tener que decir, a mi amigo, acabo de venir de donde él, tráncalo. Esas fueron de las decisiones de él. A fulanito de tal, confíscalo, pero al pelotero tal, devuélvele. La tasa de cambio, hay que ayudar a los generadores. Te jodiste, porque te olvidaste que nosotros consumimos divisa para el combustible y para la deuda externa. ¿Quién quedó bien? Leonel. Y Leonel te dividía el partido y las elecciones se ganaban uniendo a la oposición o dividiendo el gobierno. Dividió el gobierno. Ese 8% faltó. Faltó. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando se habla de Danilo, se está hablando de algo que aparentemente pertenece a... Ya Danilo es un Jorge Blanco. No, Danilo es un Jorge Blanco. Danilo no vendió Toyota. Danilo dijo, la terminal del Este va ahí y va. Catalina va ahí y va. Y el tiempo va a decir. Y posiblemente él se constituye en prisión el 17, él mismo, no hay que trancarlo. Porque si hasta consiguieron 2 llamadas telefónicas. Pompeo y ayer
corrupción, lo consiguió participación, esos dos pronunciamientos. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, lo mejor es constituirse en prisión. Como le dijo a Reinaldo, retire esa vaina que ahí llamó a Pompeo que no quieren reelección. Igual que aquí, ¿quieren preso? Vamos preso. ¿Y qué? Como dice el campesino, la cárcel se hicieron para los hombres. Quería decir eso porque dentro de ese programa, él se ha metido en un programa en que también se equivocó en parte. Pero tú coges Víctor Thió, ¿cómo se llama? El del PLD, que estaba en Bienes Nacionales, Aristipo. Intentaron titular el CEA y ahora dicen, todas las propiedades del CEA van para bienes nacionales. Yo soy partidario de que todo lo que sea del Estado vaya a bienes nacionales. Pero a lo mejor por ahí hay un interés de algo que no está terminado. Es muy sencillo. Todo bien. En la inmobiliaria del CEA cambia de nombre y pone División CEA de Bienes Nacionales y se acabó el problema. Igual que cuando dicen de que OISOE es Viceministerio OISOE de Obras Públicas, porque no es que la van a desaparecer, es que esa operación pasa a un solo organismo, porque tendría un director, pero el resto van a... Entonces yo quiero que Santiago, que hizo un pronunciamiento por ahí, que él no está de acuerdo, que me diga qué diferencia hay entre lo que yo digo, lo que quiere el gobierno y lo que tú sustentas. No, yo no he dicho que no estoy de acuerdo. Al contrario, yo entiendo perfectamente que el CEA no existe. Recuérdate que yo hice para el Banco Mundial los estudios de las vías férreas y con Frank Moyapón hicimos un estudio de todos los batalles que está publicado ahí en un libro que se llama El Batey. Y el CEA hace años que como lo que era el CEA, esa infraestructura industrial que dejó Trujillo, que se componía de factorías que molían la caña, de vías férreas que la transportaban y de tierras donde se producía la caña de azúcar. Eso ha desaparecido. Las tierras se repartieron. Queda del CEA los ingenios que dentro de aquel programa de privatización y capitalización pasaron al sector privado, como Porvenir, como Consuelo, porque eso tú lo conoces muy bien porque son del pueblo de nosotros, como Quisqueya, que está dedicada a la producción de etanol, pero no bajo la administración del CEA, sino en una administración privada. Y queda Barahona. Los demás desaparecieron. La tierra, que es lo que queda, y lo poco que queda de tierra, puede ser administrado de bienes nacionales perfectamente. Ahora, Julio, aquí hay muchas cosas que hay que reconceptualizarla. En este punto que está el país, aquí hay que reconceptualizar a bienes nacionales. Bienes nacionales es una oficina de bienes raíces, de vender tierra. No la institución que ordena, que registra los bienes nacionales. Tú preguntas en bienes nacionales sobre una parcela X del Estado y te dicen todo, pero tú preguntas cuántas camas hay en el hotel, en el hospital Robert Reed, no saben. ¿Cuántos vehículos tiene el Estado? No saben. A veces... Esa etiquetica que ellos ponen de vez en cuando, que hacen como un inventario nacional y que a veces... O sea, lo que ocurre es que cuando las instituciones necesitan comprar vehículos nuevos, por decir vehículos, mandan las chatarras a bienes nacionales. Entonces ellos hacen licitaciones de chatarra, que han habido muchos escándalos con eso, hacen licitaciones, venden la chatarra, y aquí hay chatarreros
especialistas en comprar eso, en participar en esas licitaciones. Entonces, hay que reconceptualizar totalmente a bienes nacionales. Y sobre todo si le van a dar la responsabilidad del CEA, que tenía 3 millones de tareas de tierra, y que aunque la mayoría la han dado, aunque una gran parte ha sido entregada en reforma agraria a gente por pedazos de tierra, es un bien que hay que registrarlo. Y hay que tener el control de los que la ocupan y ver qué se va a hacer con ellos, o si se va a revertir el proceso de tener tierra para hacer proyectos. Lo que se decida, tienen que saber lo que hay. Entonces, hay que reconceptualizar a bienes nacionales, como hay que reconceptualizar a la reforma agraria. Yo entiendo, por lo menos vi que el presidente ya nombró un secretario de Agricultura. Es una persona que he oído hablar de él, que es un empresario agrícola, pero el sector agrícola tiene un cáncer que se llama reforma agraria, porque la reforma agraria no ha perdido totalmente sus objetivos, ha perdido totalmente para lo que fue formada. Y vamos a irnos un poquito a la conferencia de Punta del Este del año 61-62, siendo Balaguer presidente, heredero del trono de Trujillo, después de la muerte de Trujillo. Balaguer fue a esa conferencia, y en esa conferencia, que fue orientada por un famoso economista, del asesor económico de Kennedy, que se llamaba Rostock, todos tenían la preocupación del auge que había tenido en América Latina la reforma agraria de Fidel Castro. Y este economista se sentó y hizo un modelo sobre la pobreza en América Latina, y decía que esa pobreza se debía a que los ingresos eran bajos. Y los ingresos eran bajos porque la gente no tenía trabajo productivo. Y se llegó a la conclusión de que por la vía de reforma agraria se podían crear ejércitos de pequeños y medianos empresarios agrícolas. Y se formularon los primeros proyectos de reforma agraria, que aquí Balaguer vino muy contento y comenzó porque a Balaguer le gustaba la reforma agraria, y comenzaron a dar tierras. En aquella época daban 200 tareas. Hoy dan 15 y 20. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un empresario agrícola, que es un individuo que aplica la tecnología, que desarrolla una productividad para el mercado, y lo que ha reproducido nuestra reforma agraria, que es un campesino? El campesino es una rémora de la época del feudalismo, que no trabaja para el mercado, su trabajo es fundamentalmente para el consumo familiar, y por lo tanto no es un elemento de progreso. Por eso, cuando yo estuve en reforma agraria, en el gobierno de don Antonio Guzmán, con Fran Rodríguez, nosotros concebimos el modelo de empresa campesina de reforma agraria, que le llamábamos, de manera que los asentamientos los hacíamos colectivos, un gran pedazo de tierra. Por ejemplo, en Asua, los asentamientos eran de 3 y 4 mil tareas, con un grupo de campesinos que debían gerenciar esa empresa. Pero el modelo no nos funcionó. ¿Tú sabes por qué? Porque los dominicanos no son israelíes. Y Fran estaba muy enamorado del modelo israelí, porque eso ha funcionado muy bien. Porque ahí tú tenías empresas, grandes empresas que podían producir para el mercado. ¿Qué pasó con Jorge Blanco? Jorge Blanco prometió en su campaña a los campesinos disolver esas empresas, y cada cual cogió su pedazo. Y tú vas a su ahora, y eso se descompuso en muchos pedazos de tierra, que hay gente que vendió la mitad, y hemos ido creando una estructura agraria minifundista. Es lo que yo llamo haitianizando el país, y eso no es productivo.
Entonces tú te encuentras con que ese modelo hay que replanteárselo, ese modelo hay que reconceptualizarlo. Y espero que el presidente le ponga un poco de atención a eso, porque vamos a necesitar relanzar este país desde la agricultura. O sea, la agricultura ahora mismo va a ser la base del relanzamiento de la economía después de esta pandemia. Santiago, hay algo, un par de preguntas. La primera es, dentro de esa reconceptualización, ¿qué lugar debería ocupar el IAD o no debería ocupar ningún lugar? Que haya un solo organismo que sea el rector de lo que es la propiedad de terreno y el usufructo. Ojalá el IAD desaparezca y que cada cual que tiene un pedazo de tierra, con el programa de Danilo, que yo sigo apoyando, de titulación, tenga su título y produzca y se embarque con un banco y la pierda o se haga rico. ¿Tú entiendes? Pero que meter a la gente en las reglas del mercado. La primera vez que yo le hablé de titulación a Balaguer, me dio un boche y me dijo, la venden, es que la venden. Y yo lo único que le dije medio calladito, ¿y qué importa que la vendan si el que la compra la pone a producir? ¿Para qué tú tienes un hombre? Yo estoy ahora mismo metido ahí en Villamella, en un problema que tengo, que el IAD asentó gente en unos terrenos privados. No hay una mata de nada sembrada, pero están ahí, en un terreno ajeno. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí hay miles de tareas que son de que asentamientos de reforma agraria. Y yo te invito a que vaya con una cámara y encuentre una parcela productiva. ¿Tú entiendes? Esperando estafar a alguien vendiéndole. Entonces, eso es lo que hemos reproducido. Mira, si hay una actividad compleja en la vida, es la agricultura. El que monta un ventorrillo, un colmadito, tiene dos problemas: ir al mercado a comprar productos, ponerlo ahí en exhibición y encontrar quien se lo compre. Es muy elemental. La agricultura tú tienes que saber de clima. El clima afecta. En la agricultura tú tienes que saber de mercadeo. Pero hay mucha gente sembrando maíz. Yo no debo sembrar maíz, debo sembrar otra cosa, porque entonces al final me va a bajar el precio. Y después tiene que saber de la biología del cultivo. El cultivo es un ser vivo que tú vas a manejar hasta sacar la cosecha productiva. ¿A quién le damos tierra? Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que estuvieron andando detrás de los políticos haciendo campaña, yo recuerdo cuando yo era asistente de Fran Rodríguez, cómo llegaban. Mire, yo soy el senador de tal sitio, mire mi lista. Eran listas de sus conmilitones, gente que no servía para nada. Cuando los evaluábamos, ¿tú entiendes? Eran personas que no tenían condiciones para ser agricultores, pero había que darle tierra porque había que complacer la petición política de sus conmilitones. Entonces, hemos escogido para convertirlo en empresarios agrícolas o en agricultores el peor hombre para eso. Lo mejor es lo que está haciendo Danilo, dándole su título, y el que venda, que vendió, y el que compra, que le duele el dinero que dio, ese va a producir. Entonces hay que reconceptualizar totalmente eso. Eso es. Una cosa, en el mismo orden, no solamente IAD, Agricultura, INESPRE, Banco Agrícola, no solamente SEA, Bienes Nacionales, no solamente Refinería, Industria y Comercio, no solamente ONATRATE, ONAPRED, Seguridad Vial. Es decir, esas fusiones. En la policía solamente ahora mismo hay 10 o 20 policías, hay una de droga, hay una de falsificaciones, pero ya son direcciones, no son como antes, departamentos. ¿Tú crees realmente que un partido, porque tú eres más político que otra cosa, que un partido que llega al poder con una alianza de ese tamaño, cerrando 50 instituciones, va a poder sostenerse? Bueno, el presidente tiene una situación muy compleja. Y de las instituciones que tú hablaste, por ejemplo, el Banco Agrícola no debe ser tocado.
Y te voy a El decir... Banco Agrícola pasa una ventanilla del Banco de Reserva. Y se funciona acabó. muy bien. No es lo mismo. No es lo mismo porque, por lo menos, hasta que este capitalismo se institucionalice, instituciones como el Banco Agrícola, que hizo su función muy bien en estos 8 años, pero muy bien, ese señor que está ahí, deben darle un premio a Segura Foster. Entonces, siempre el Banco Agrícola llega a esa persona que necesita producir, que no tiene título, que no puede poner en garantía, y ellos lo ayudan, supervisan, y mira, su porcentaje de recuperación es altísimo. Bueno, tú eres amigo de Segura, pregúntale un día aquí. Segura nunca me ha dicho a mí porque él no hizo la planta en 8 años. ¿Cuál planta? O la que tenía el país que hacer en los 8 años que él tuvo ahí. Punta Catalina. ¿O tú no te acuerdas cuando Leonel llegó en el 2004, trajo un proyecto de 2 plantas eléctricas de 350 Pero ese no es ese Segura. Es Segura el del banco. Segura yo es que Segura era, Foster. tú dices Segura No, Foster. el del banco, No, yo Segura. que era Segura. Ah, No. pues mira, aprovechamos y hablamos de que usaba de electricidad. Sí. De Segura de Sí, Radamés. ese es otro Segura. Segura Foster es el del banco. Segura Y Foster el- fue el que llegó ahora. No, ahora no. Tiene 8 años en el banco. Sí, pero que está, siempre ha sido así, pero ese es lo que está ahí para tranquear el juego. No. El Banco Agrícola funcionó muy bien bajo el mando de Segura. Y con un índice de recuperación buenísimo. Entonces, lo que tiene el país es que abocarse en este momento de grave crisis generado por esa pandemia es reconceptualizar las cosas. Pero para eso se necesitan hombres, como decía el poeta, que desnuden la Virgen Cordillera y la hagan madre después de unas canciones. No es con cualquier carajo, politiquero y demás, que tú puedes afrontar esto. Y pienso, y me gusta, el manejo del presidente en ese sentido, que parece que está buscando hombres adecuados para la posición. Una vez Peña Gómez dijo que nosotros vamos a hacer, y como decía Peña Gómez, con esa efusividad, y Balaguer le dijo, irá a gobernar con suizos. Entonces hay que buscar los suizos, que hay en República Dominicana muchos, lo que hay que darle la oportunidad. Entonces me parece que el presidente está en ese ejercicio y eso es importante. Bien, Thiago, entonces, no sea para bienes nacionales. Bueno, no, puede seguir siendo SEA, pero hay que reconceptualizar eso. ¿Qué quiere decir? Tú te recuerdas, porque se discutió aquí, y lo que pasó con los 2 que mataron en el lío de San Pedro de Macorís. El presidente pudo haber evitado eso. ¿Tú te acuerdas que le mandamos un expediente de un lío? Que si él reacciona a tiempo. Entonces, el problema del dominicano es la corrupción. Hay que ver cómo se encuentran hombres que tengan otra sangre. Bueno, vámonos para Suiza. Hay que Nos buscar, vemos, Thiago. hay que buscar los suizos. Nos vemos en los 3 brazos. Bueno, nos veremos por allá.